El dar el paso hacia una línea de gráficas de la serie 70 en Nvidia por lo general va a ser un gran complemento con procesadores dentro de líneas como Ryzen 7, y aunque al inicio de esta generación de AMD había muchas dudas sobre el cambio en esta plataforma y los aumentos en el costo de los componentes con los cuales daríamos este paso, lo cierto es que poco a poco aquel valor de estos productos se iría ajustando como para concretar muchas de esas construcciones que se tenían en mente, y entre ellas precisamente la combinación de esa RTX 470 con el Ryzen 7 7700X. Y a partir de este video te estaré enseñando cuáles serían los mejores ensambles que vas a poder realizar sobre estos dos componentes base, y a partir de tres categorías que nos llevarían desde una primera parte hacia los mejores ensambles con presupuestos reducidos, una segunda categoría que te mostraría las construcciones con la mejor relación calidad-precio que podemos hacer, y finalmente una tercera categoría desde la cual le sacaremos el máximo aprovechamiento a estos dos componentes base bajo la suma de características específicas para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada uno de los ensambles a partir de estos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que decides variar entre los mismos, ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esta presente generación sería compatible actualmente con la serie 600 en chipset, donde se abarcaría desde A620 como la gama de entrada, una gama media en B650 y una gama alta en X670, a través de las cuales, y sobre todo en productos de gama alta en el propio chipset en cuestión, tendríamos variante C, que mejorarían la conectividad, agregando más de una conexión en PCI Express 5.0. Cualquier placa que pertenezca a alguno de estos chipsets serviría con este procesador, pero evidentemente hay algunos modelos que se destacan más y aquellos son a los que le daré recomendación. En hilo con estos cambios de plataforma, el uso de memoria RAM tan solo se limita hacia DDR5, y en relación a sus frecuencias tendríamos que determinar según la placa que escojas cuál sería el soporte que se nos va a proveer, a lo cual también se le suma que ahora se pueda contar con memorias que tengan perfiles ESPO, como una variante del XMP, para llegar a ciertas frecuencias, por lo que de forma segura lo recomendado es inclinarnos por memorias que garanticen el soporte con AMD ESPO, aunque a pesar de que es lo recomendado, no hay ningún problema si escogemos memorias que anuncien el uso de perfiles XMP, y las podemos llegar a emplear bajo estas plataformas. Siguiendo relaciones a CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación, por lo menos desde la versión X, por lo que tendríamos que añadir esta a nuestro presupuesto, y en este caso, siendo de lo más conveniente el pasar hacia refrigeraciones líquidas. Cuanto a las versiones no X, sí que se nos aporta disipación y perfectamente la podemos utilizar en una construcción, aunque la recomendación, si nuestro presupuesto es ajustado, sería partir con esta durante un tiempo y eventualmente optar por opciones de mayor gama. Por parte de su gráfica y en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por Nvidia partiría en los 650 watts, que ante un consumo de 200 watts para la GPU más otros 105 watts del procesador, pues evidentemente esas fuentes de 650 watts se le ajustarían bien, aunque a su vez lo recomendado sería inclinarnos por marcas reconocidas y con certificaciones. En cuanto a dar el paso hacia una fuente ATX 3.0, ten en cuenta que tendríamos como beneficio una mejor eficiencia y sobre todo mayor resguardo en los picos de energía que se puedan presentar, así como las reducciones en cuanto al uso de conectores. Sin embargo, también pueden resultar más costosas al ser productos más recientes. Además de ello, no todas las GPUs de esta serie necesitarían de fuentes ATX 3.0, puesto que dependiendo del modelo, dicho conector sería sustituido por el tradicional de 8 pines. Así que normalmente aquellas versiones OC o de mayor gama serían las que darían paso al conector en PCI Express 5.0. Pero aún con ello, en ninguno de los casos es algo estrictamente necesario el pasar hacia una fuente ATX 3.0, ya que aún ante aquellas gráficas que sí cambian de conector hacia el de PCI Express 5.0, se van a proveer adaptadores para hacer uso de las GPUs con conectores tradicionales de 8 pines. Así que cualquiera de las dos alternativas es recomendable siempre y cuando sean buenas fuentes y cumplan con las exigencias en el wattaje mencionadas. Más allá de ello y por lo menos en compatibilidad, tampoco hay mucho que debas tener en cuenta. Probablemente el formato de la placa y hasta el propio tamaño de los ventiladores y radiadores sea lo único adicional a tener presente, donde de igual manera en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, además de que en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo a algunas de tus preguntas. Finalmente, como mención, esos precios mostrados entre sus componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuando mires este video, y por lo cual te recomiendo guardar el enlace en la descripción e iré evaluando los costos entre estos componentes para obtener la mejor oferta disponible.
Ante todo ello, también ten presente que aunque te voy a enseñar ensambles completos, debes modificar aspectos como la cantidad de memoria RAM extra o el almacenamiento adicional según tus propias necesidades. Ensamble económico. Ante esta primera categoría encontraremos que se pueden establecer bastantes posibilidades al momento de intentar reducir los costos con esta construcción, aunque siempre tendremos que tener en cuenta que aquellas reducciones en su valor serían un desencadenante de la pérdida de algunas características que pueden venir de la mano del diseño de la estética en cuestión, las cuales, siempre y cuando se ajusten a lo que estés buscando, no tendrían ningún problema. Desde lo mismo, por ejemplo, la primera mención que tendremos surgiría alrededor de la placa, donde realmente notaremos que no hay una mejor alternativa en un precio bajo que no sea B650M de S3H. ¿Por qué sería la mejor alternativa? Pues lo mismo tiene que ver precisamente con la comparativa frente a modelos cercanos a esta, donde por ejemplo notaremos que es equiparable por características a modelos como S150MA dentro de Asus y MSI. Sin embargo, con la de S3H no solo se obtienen mejoras de parte de sus añadidos, como el que se mantenga una disipación completa de su URM frente a lo que puede ser una MA de Asus, o hasta el que se emplee una disipación para ambos M.2, lo cual no lo provee ninguno de los modelos con los cuales se competiría. Pequeños apartados como estos, y el que se nos dé un RJ45 de 2,5 GB, y hasta el que se nos dé una doble conexión en USB tipo C de cara tanto a su gabinete como su backplate, son los que alientan la decisión por la misma, y la cual en adición hasta se establece desde un mejor precio que el de aquella competencia mencionada. Este sería el primer paso desde una placa que es excelente por su valor, y que realmente nos llevan sin problemas a darle soporte a esos componentes, pero si lo que buscamos es algo más, el siguiente paso coherente nos llevaría ante B650 Gaming Edge, que tendría mejoras generales extra, pero sobre todo se englobarían en la mejora de parte de un URM, con una mayor cantidad de fases y la incorporación de un tercer M.2. Una placa que tendría competencia con modelos como Plus o S150P, pero tal cual como DS3H, sobresale con mejores costos y un mejor planteamiento de sus características. Con esto, e independiente del modelo que escojas, podrías dar paso hacia la memoria RAM a emplear, donde por el paso del tiempo ya surgirían varias alternativas, pero en específico me quedaría con un modelo, las FuryBs de parte de Keystone, las cuales no solo son buenas opciones por costos, sino que en adición mantienen una variante RGB con un precio cercano, si es que queremos enfatizar en el diseño. Por otro lado, y desde la base de obtener un buen costo, partirían los 16 GB, con dos módulos a 8 GB, que sería lo más coherente. Asimismo, me inclinaría sobre frecuencias en los 4800 a 5600 megatransfer. Desde acá y bajo el factor de que gran parte de las mejoras de las placas vendrían por el aumento de M.2, evidentemente tendríamos que darle aprovechamiento a las mismas, para lo cual te daría dos opciones para hacer uso de estos. Por un lado, y desde PCI Express 4.0, los SN770 de Western Digital, mientras que del otro lado y en PCI Express 3.0, los 980 de Samsung son muy buenas opciones por costo, a pesar de que las dos usarían caché para aumentar sus frecuencias. Por otro lado y bajo el almacenamiento secundario, es donde haría complemento a unidades por SATA, como pueden llegar a ser los Western Digital Blue. Siendo así que completaríamos la estructura principal y realmente donde a su vez se hila el resto de las reducciones que se pueden dar, con lo cual por ejemplo nos iríamos de cara hacia ese procesador, donde notaremos que si en verdad queremos reducir costos, el declinarnos por esas versiones no X no solo nos conduce hacia un procesador con un valor por debajo de la versión tradicional, sino que en acompañamiento hasta obtenemos una disipación de stock, la cual realmente podemos emplear y eventualmente cambiar si es que llega a ser posible, por lo que ahí es donde más podemos ajustar los precios. Si este no es nuestro objetivo y queremos la versión X, escoger la disipación a fin de costos también iría en opciones por aire, pero de perfil alto, tal cual como puede ser NHU2CS de Noctua en esa variante Redux, o la Saka 500 de parte de Deadcool, que desde el precio que ofrecen y el rendimiento a obtener nos plantearían una buena base. Por otro lado, y si lo que queremos es dar el paso hacia refrigeraciones líquidas, te recomendaría modelos como la serie Castel en Deadcool o la CLS 520 en esta misma compañía, pero sí es desde donde partiría teniendo en cuenta el procesador en cuestión. A partir de acá tan solo nos faltarían tres componentes a mencionar, dos de estos serían bastante relacionados como serían la fuente y la gráfica, y por último el gabinete a emplear. Desde lo mismo verás como a partir de la gráfica el costo apenas si es que se alcanza a tocar, por lo cual el precio de fábrica es lo que vamos a obtener, y el mismo lo conseguiremos con modelos como el Dual Fan de Asus, Ventus de MSI o la Eagle de parte de Gigabyte, cada una de estas haciendo uso del conector tradicional de 8 pines, por lo cual el paso hacia una fuente ATX 3.0 no sería necesario ni conveniente si queremos buenos costos.
por lo que precisamente fuentes como GF1 de Thermaltake o las A650GF se apegarían a esa construcción. No es de lo más económico, pero lo mejor es no reducir de más los costos sobre componentes tan vitales como estos. Finalmente le daríamos mención a esos gabinetes que acompañarían el ensamble y a partir de los cuales te recomendaría dos alternativas. Por un lado, y si es que optamos por las refrigeraciones por aire y de un perfil alto mencionadas, pues me declinaría por el Fanted P300A, precisamente por sus dimensiones, mientras que del otro lado y a partir de las refrigeraciones líquidas mencionadas, mi decisión estaría sobre el NX410 de Antec para dar soporte a cada uno de sus componentes, siendo así que se completaría esta construcción, la cual estaría alrededor de los $1.400 a $1.600, dependiendo de las variaciones que estemos dando. Costo que inclusive se puede reducir más, pero podría desencadenar en la pérdida de características más importantes, por lo cual no me inclinaría mucho por apartados debajo de la gama de los componentes mencionados, y sí que tendría en cuenta que los costos ante muchos de estos añadidos varían bastante con el tiempo, y por lo cual trataría sobre todo de guardar ese enlace en la descripción, e ir mirando las ofertas a partir de los mismos para hacerlos con los mejores precios sin el sacrificio de añadidos. Ensamble, calidad-precio. A partir de esta segunda construcción es donde probablemente encuentres más apartados acordes a lo que buscas para un ensamble, ya que a pesar de no darle mención a los componentes de mayor gama, sí que accedemos sobre las mejoras de características que traerían muchos de sus componentes, siendo así que por ejemplo ante la placa a seleccionar tendríamos varias opciones para escoger, con los cuales se partirían de modelos muy parecidos hacia Gaminet mencionados en la anterior categoría, como puede ser Aorus Elite, TUF o Tomahawk, placas muy similares entre ellas y que tendrían como principal mejora un URM de mayor gama, además de una que otra mejora puntual en la evolución de sus conexiones. Pero tampoco es el mayor de los saltos que podemos dar, por lo cual la siguiente opción nos llevaría hacia B650 Carbon, como X670 Aorus Elite, que aparte de dar mejoras sobre el URM y una que otra conexión, también nos da el paso hacia un cuarto M.2, tal cual como se ve sobre modelos de mayor gama. De hecho, el avance de otras alternativas por encima de la gama de esas placas iría en contar con más de una conexión en PCI Express 5.0, que si es lo que buscas, y de acuerdo a esa categoría, lo mejor sería inclinarnos ante X670E TUF, bastante similar a la Aorus Elite, pero con un M.2 en PCI Express 5.0. Y justo en relación sobre aquellos M.2, daríamos paso desde el almacenamiento, donde el aprovechamiento a día de hoy en PCI Express 4.0 es la principal mejora que podemos conseguir, y la cual estaremos obteniendo con modelos como 980 Pro de Samsung. Además de esto, y conformando ese almacenamiento secundario, nos llevaría sobre las dos recomendaciones de la anterior categoría, con los SN770 y los 980 para PCI Express 3.0. Completando estos componentes, daríamos paso ante la memoria RAM a emplear, donde tendríamos evidentemente mejoras como el aumento de frecuencias y la capacidad de las mismas, además de sus añadidos estéticos, y todo esto lo podemos obtener si es que nos declinamos bajo modelos como los Trident Z de G-Skill o las Delta RGB de Team Group, donde sobre la capacidad podríamos dar paso hacia los 32 GB en total y a partir de frecuencias que oscilarían entre los 5600 a 6000 megatransfer. A partir de acá ya nos centraríamos sobre los dos componentes principales, la CPU como GPU, teniendo por ejemplo la elección hacia la refrigeración que estemos empleando, y cambiándose de papeles hacia el lado de la refrigeración líquida, donde tendríamos varias alternativas entre las cuales vamos a poder obtener el mejor rendimiento de parte de un modelo como Arctic Liquid Freezer 2 a 240 milímetros, la cual es de las que mayor desempeño nos da en este mercado, aunque su estética no es la que más brilla, por lo que la próxima alternativa nos llevaría sobre la Deadcool LS520, que se aproxima al rendimiento de esa Arctic, pero se adentra más en su diseño. Por otro lado, y si lo que buscamos es seguir con refrigeraciones por aire, tendríamos un paso más económico como sería AK620, o también bajo el mismo valor, y es de una opción muy robusta, vendría que el NH15 de parte de Noctua. Realmente, siendo cualquiera de estas dos opciones adecuadas, y tan solo deberíamos considerar cada una para el gabinete a emplear. Para lo mismo, daría mención a tres alternativas, entre las cuales se encuentran modelos aptos para la mayoría de exigencias que se puedan presentar, por ejemplo desde esa Corsair 4000D, el cual daría soporte a cada uno de esos añadidos. Sin embargo, parte de un diseño bastante plano, por lo que la segunda opción nos llevaría hacia el 110R para MSI, el cual añade características muy similares, pero con mejoras hacia ese frontal. Como tercera opción, aunque este tan solo es para refrigeraciones líquidas, tendríamos el H5 Flow como una buena alternativa entre estas. Finalmente con esto llegaríamos sobre la gráfica y la fuente que vayamos a emplear. Desde lo mismo tendríamos varias opciones ante esa GPU, las cuales tendrían como principal mejora uno que otro aumento en las frecuencias y avance sobre la refrigeración o diseño,
lo cual partiría desde modelos como Gaming Nest Trio de MSI hasta AMP o Trinity de Zotac, e inclusive Eagle como un intermedio. Gráficas que sí veremos que dan el paso hacia ese conector PCI Express 5.0 para su alimentación, y bajo lo mismo, la recomendación sobre la fuente partiría en la GF3 a 750 watts de Thermaltake, dando el salto en ATX 3.0, y las mejoras para hacer uso de gráficas como estas sin el uso de adaptadores. Aunque sin embargo, cada una de las gráficas también las podemos emplear con fuentes tradicionales, por lo cual cabe dar mención a fuentes como A750GF de BCI, siendo así que completaríamos estos ensambles que nos llevarían sobre los $1,600 a $1,900, dependiendo de las variaciones que estemos dando, y sobre una construcción ante la cual difícilmente necesites de añadidos extra por encima de la misma. Sí que se podrían tocar uno que otras mejoras ante diseño a gusto personal, pero sobre la base y a partir de muchos de esos añadidos, en rara ocasión sería necesario mejoras, a menos de que necesitemos de la suma de apartados específicos que precisamente nos llevarían hacia la próxima categoría. Ensamble para gama alta. Ante la última construcción que te estaré enseñando en este video, veremos varias mejoras que pueden conducir desde aportes sobre la conectividad, así como hacia el lado de su estética e inclusive la suma de apartados específicos. Y es de lo mismo, y sobre la placa tendríamos nuevamente dos pasos a dar. Una primera cara que destaca modelos con cambios puntuales sobre la X670 de TOF, Aorus Elite o Carbon en B650, y que vendrían desde placas en este caso como pueden ser B650 de Gaming hasta X670 con Carbon, F Gaming y A Gaming. Placas que aunque no pertenecen exactamente a la misma gama, sí que son bastante cercanas y nos dan, dependiendo del caso, el paso hacia más de una conexión en PCI Express 5.0, además de mejoras sobre el URM y la evolución de algunas conexiones, lo cual no las convierten en malas opciones y cada una sería recomendable, pero sí que sería un pequeño paso frente a los modelos que mencioné en la anterior categoría. Por lo cual, si realmente queremos un cambio de lo que nos daban esos modelos, la siguiente alternativa nos llevaría sobre la suma de características específicas, y para lo mismo, la mejor opción nos llevaría ante X670 E-Type-C, un modelo que no solo traería uno de los mejores URMs de esta generación, sino que daría el salto sobre Thunderbolt 4 a partir de dos conexiones, además del mejor codec de audio, Wi-Fi 6E y las mejores versiones de sus conectores. Y realmente sobre esta placa y mejoras como estas es donde más avances podemos dar, ya que por ejemplo, dar el paso hacia el almacenamiento y para esta categoría debería ir sobre unidades en PCI Express 5.0, pero aún no se ha dado dicho salto, así que aquellas alternativas en PCI Express 5.0 seguirían gobernando. Y teniendo en cuenta que los 980 Pro mencionados en la anterior categoría ya aportan un excelente rendimiento, pues propiamente el único salto que podemos dar sería 990 Pro, que aumenta levemente esas frecuencias, y de hecho aquí el 980 Pro debería constituir su almacenamiento secundario. Algo similar pasa sobre la RAM, donde hablar ya de referencias como Trident Z5 de G-Skill es referirnos a un producto de gama alta, y que nuevamente estaremos recomendando, junto a opciones igualmente premium como las Dominator de Corsair. Eso sí, el salto en esta categoría también desencadenaría sobre los 64 GB, y sus frecuencias oscilarían ante los 6000 a 6400 megatransfer como el máximo sobre estos chipsets. Donde sí que hay una presencia de mayores cambios sería sobre la refrigeración que estemos empleando, y sobre todo ese cambio vendría del formato, dando así paso a los 360 milímetros, para lo cual nuevamente podemos optar con uno de los mejores rendimientos con la Liquid Freezer 2 de Arctic, o empezar a tocar poco a poco esa estética, desde opciones como las LT720 en Deadcool, hasta el siguiente paso por la suma de pantallas incluidas sobre esos cooler, que nos llevarían ante modelos como Ryujin 2 a 360 milímetros en Asus. Y si es que precisamente aún nos queremos declinar por refrigeraciones por aire, la recomendación sobre esta gama partiría una vez más con las NH D15 Noctua, así como aquellas Assassin 3 en Deadcool. Desde acá tan solo faltaría los últimos tres añadidos a los cuales tendríamos que dar mención, partiendo así sobre la GPU que podemos incluir, donde principalmente mejoras estéticas es lo que podemos conseguir, ya sea con las Master de Gigabyte o la Zero, hasta lo que nuevamente nos llevarían Gaming Nest, en MSI o AMP de Zotac, que siguen siendo más que adecuadas para estos ensambles. El acompañamiento de parte de su fuente y tanto por la categoría como las gráficas mencionadas nos llevaría completamente en fuentes ATX 3.0 de parte de referencias como GF3 de Thermaltake, además de la A750G de MSI. Y finalmente a partir del gabinete evidentemente las mejoras partirían sobre diseño y reestructuras de la base de aquellos modelos tradicionales. Es por lo mismo que la recomendación nos llevaría ante opciones en Thermaltake como puede ser la Tower 500 o la Core P5.
ambas con enfoques distintos no solo entre ellas, sino que sobre el resto de modelos en estos mercados. Además de ello, y como un modelo característico en estas gamas, tendríamos a esa Lian Li PC011, que siempre ha sido un referente en la gama alta, siendo así que nos llevaría ante un costo que, dependiendo de los modelos, fácilmente nos puede conducir por encima de los $2.200, lo cual ya es un precio que nos puede hacer dudar bastante, teniendo en cuenta que ante el cambio de algunos de esos apartados podríamos incorporar mejoras de parte del rendimiento sobre GPUs o CPUs de mayor gama que representen una mejor alternativa de inversión que añadidos que probablemente no vayamos a emplear. En conclusión, sobre cada uno de los ensambles que te he ido mostrando a partir de este video, vas a encontrar una gran cantidad de alternativas sobre los componentes que podemos escoger. No establezco una única opción sobre los mismos, puesto que cada construcción y necesidad es muy distinta como para hacerlo, y es por lo cual, a su vez te diría que el primer paso siempre se encuentra en evaluar qué tantos apartados son necesarios para el ensamble que intenta realizar, y el no dar el paso en la elección sin antes cuestionar si le vas a dar aprovechamiento a los componentes que estés incluyendo, o si a partir del redireccionamiento de algunos componentes de estos, puedes obtener inclusive gráficas o procesadores de mayor gama que le aporten más a este ensamble, lo cual tampoco quiere decir que no pensemos a futuro o gastemos poco desde componentes vitales, sino que realmente el primer paso que se dé sea a fin de delimitar esos añadidos necesarios y mirar todas las alternativas que tienes a tu disposición, puesto que inclusive y dependiendo de la oferta podrás hacerte con mejores componentes a partir del mismo valor. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.